Buenas tardes, profesor y compañeros en general. Hoy les voy a presentar mi maqueta conceptual de composición tridimensional geométrica abstracta a color. Mi concepto se basa en la tortuga angonoca. Mi palabra clave principal es su caparazón porque es lo que más resalta de su cuerpo, dado el patrón de figuras geométricas que proyecta. Estas figuras se unen aparentando un crecimiento en forma de pirámide, como si estuvieran superpuestas, pero solo es el patrón de los anillos de su caparazón cambiando de tamaño. Mis palabras claves secundarias son la coloración y el desplazamiento. La coloración por el grado de intensidad y conjunto de colores cálidos de su caparazón y del hábitat donde vive. Los bosques de matorrales de bambú al noroeste de Madagascar. El desplazamiento por su forma peculiar de avanzar, ya que suele caminar muy lento. Para la elaboración de la maqueta se tomó en cuenta 6 indicadores. En primer lugar, el elemento básico de la composición. Opté por el elemento visual de forma. Como pueden observar, plasmé una de las figuras geométricas que proyecta el caparazón de la tortuga, el pentágono, y lo incorporé en diferentes tamaños para que simule que va creciendo. ¿Para qué trabajé esas formas pentagonales? ¿Cómo se relaciona con mis palabras clave? Trasladé esa figura geométrica a la maqueta, que literalmente aparece en el mismo caparazón de la tortuga, para dar la imagen visual del caparazón. De esa forma se relaciona con mi palabra clave principal. La unión o el conjunto de colores cálidos está dando la forma de una figura pentagonal. De esa forma muestra la coloración, mi segunda palabra clave, de los anillos del caparazón. Las figuras pentagonales en diferentes tamaños da la ilusión de crecer poco a poco, en un desplazamiento lento. De esa forma se relaciona con mi tercera palabra clave. En segundo lugar, el ordenamiento de composición informal. En este caso se evidencia el ritmo por repetición, ya que se observa una serie de pentágonos que se repiten en distintos tamaños. ¿Por qué he trabajado esa secuencia de ritmos? ¿Cómo se relaciona con mis palabras clave? He trabajado el ritmo por repetición vertical ascendente de abajo arriba, capa por capa, para darle más volumen a la composición porque le da más peso, lo que caracteriza el caparazón de la tortuga. De esa forma se relaciona con mi palabra clave principal. La secuencia de repetición en diferentes tamaños plasma los distintos grados de intensidad de los colores de los anillos de la tortuga. De esa manera muestra la coloración, mi segunda palabra clave, de los anillos del caparazón. La repetición de las figuras con una diferencia de espacio de 0.5 da la ilusión de un desplazamiento lento. De esa forma se relaciona con mi tercera palabra clave. En tercer lugar, el esquema del color. Como pueden observar, es un esquema análogo, ya que utiliza colores continuos o muy juntos del círculo cromático. Estos colores representan el caparazón de la tortuga angonoca. De esa forma se relaciona con mi palabra clave principal. El conjunto de los tres colores, marrón, anaranjado y verde, representan la coloración, mi segunda palabra clave, de los anillos del caparazón de la tortuga y de su hábitat también. El desplazamiento, mi tercera palabra clave, de los colores que se muestran, va en gradación decreciente. Esto simula la ilusión de que demora en formarse el degradé de colores de los anillos del caparazón. En cuarto lugar, la psicología del color. Para mí el marrón significa robustez, el anaranjado amarillento significa calidez y el verde significa paciencia. La unión de los tres colores presentados transmiten el concepto de mi maqueta, las características principales de la tortuga angonoca. Robustez por la resistencia de su caparazón, mi primera palabra clave. Calidez por la coloración de su caparazón, mi segunda palabra clave, dado el conjunto y grado de intensidad de los colores cálidos que proyecta. Y paciencia por el desplazamiento lento, mi tercera palabra clave, de su forma de caminar. En quinto lugar, la ley de percepción. En este caso se evidencia la ley de continuidad, ya que como ven, los pentágonos muestran una sucesión progresiva de cambios. Se observa una continuidad de las figuras. Las figuras pentagonales se están agrupando una a continuación de la otra. ¿Por qué estoy trabajando la ley de percepción? Para plasmar el impacto visual de los anillos de crecimiento del caparazón. De esa forma se relaciona mi palabra clave principal. La sucesión progresiva de cambios también muestra cómo se va pasando de un color a otro. De esa manera se ve la coloración, mi segunda palabra clave, de los anillos del caparazón. La distribución del cambio de las figuras pentagonales da la ilusión de moverse o desplazarse lentamente. De esa forma se relaciona con mi tercera palabra clave.
En sexto lugar, el tipo de estructura. Como pueden observar, es modular por repetición, ya que he repetido la misma forma pentagonal en cada figura y las he formado colocándolas una sobre otra. ¿Por qué he trabajado este tipo de estructura y cómo se relaciona con mis palabras clave? Al colocarlas una sobre otra, se está estructurando la composición, sirviendo de sostén y soporte, al igual que el cuerpo de la tortuga que lo ayuda a sostener y soportar su caparazón, mi palabra clave principal. Asimismo, al colocarlas una sobre otras, se muestra la sucesión de colores del caparazón de la tortuga, se ve la coloración de los anillos, mi segunda palabra clave. Finalmente, al colocarlas una sobre otra, aparenta un crecimiento en forma de pirámide como si las figuras estuvieran superpuestas, lo cual ayuda a mostrar la ilusión del desplazamiento de los anillos. De esa forma se relaciona con mi tercera palabra clave.